Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas las personas que poco a poco se van uniendo a través de las redes al conversatorio que contamos esta noche en el marco del programa Escrituras y Feminismos, Laboratorio de Periodismo en Profundidad con enfoque feminista, que en esta edición está coordinado por Rosa Mills y Karen Gil. Escrituras y Feminismos, como probablemente muchas ya sepan, es un programa del Centro Cultural de España en La Paz que iniciamos en la gestión 2020 con el objetivo de explorar los diferentes vínculos que se establecen entre las escrituras y los feminismos. Y en esta línea, en este primer semestre, estamos desarrollando el Laboratorio de Periodismo en Profundidad con enfoque feminista, propuesto por la revista La Brava, un medio digital especializado en periodismo de investigación en profundidad, con una trayectoria en crear un periodismo transformador. El conversatorio de esta noche, facilitado por Cecilia González desde México, lleva por título Formatos en profundidad con enfoques feministas y en él se van a tratar de compartir herramientas para elegir, desarrollar y profundizar una investigación periodística con enfoques feministas, tratando de responder a algunas de las preguntas que se han planteado en este módulo, como son: ¿hay estrategias efectivas? ¿Qué medios lo han logrado? ¿Se puede transformar el periodismo a través de nuevas miradas? ¿Qué retos enfrentamos para reportear y escribir sin sucumbir a lugares comunes y estereotipos? ¿O cómo elegir los formatos adecuados? Como siempre, invitamos a todas las personas que se están uniendo al conversatorio y las que se vayan uniendo poco a poco a partir de ahora, a que si les apetece sumarse a la conversación y a que si la podamos ampliar un poco entre todas, pues que puedan compartir sus comentarios a través del chat que hay en esta misma transmisión, para que bueno, pues las participantes del conversatorio puedan también ayudarnos así a seguir respondiendo algunas de las preguntas planteadas. Así que nada, agradecemos a todos vuestra participación, por supuesto a Cecilia González desde México y a las coordinadoras del programa, y cuando queráis vamos empezando con el conversatorio de esta noche. Muchas gracias. Gracias, Marta. Un gusto estar nuevamente acá, empezando ya el segundo módulo de esta aventura que es el Laboratorio de Periodismo en Profundidad con enfoque feminista, que es una apuesta que La Brava tiene desde hace algún tiempo para precisamente fortalecer el tipo de periodismo que se hace en el país. Bueno, comentarles, como ya dijiste hace un momento, La Brava es un medio especializado en periodismo en profundidad y de investigación con enfoque en derechos humanos, y trabajamos mucho los temas de género, medio ambiente y pueblos indígenas, y con enfoque feminista. Tratamos de transversalizar este enfoque en nuestros temas. La idea es eso, potenciar para hablar sobre otra información que normalmente en los medios de comunicación tradicionales no se tocan. Hablar sobre los problemas que significa vivir todavía en un sistema patriarcal. Entonces, bueno, sin más, yo le cedo la palabra a Ros para que dé la bienvenida a nuestra expositora. Muy buenas tardes, buenas noches a Karen. Nuevamente agradecidas al Centro Cultural de España en La Paz por la oportunidad de poder desarrollar este laboratorio de periodismo en profundidad con enfoque feminista. Tenemos la suerte y el gusto de poder contar hoy con la participación de Cecilia González. Ella es periodista mexicana, radicada en Argentina, es docente de talleres de periodismo y autora de los libros Escenas del periodismo mexicano, Narcosur, todo lo que necesitas saber sobre narcotráfico, narcofugas y al gran pueblo argentino, Crónicas. Ha participado en 72 inmigrantes, Tú y yo y coincidimos en una noche terrible, y Periodistas con Ayotzinapa, proyectos editoriales colectivos que rescatan historias de víctimas de la violencia en México. Ha estudiado cursos de especialización periodística en Argentina, Colombia, Cuba, España y Francia, y coorganiza las 4 ediciones del Festival de Literatura de No Ficción basada en hechos reales de Argentina. Ha realizado producciones periodísticas de los documentales Los días de Ayotzinapa y Ernesto Guevara, también conocido como el Che, emitidos en Netflix. Ha impartido también conferencias y talleres sobre periodismo en Bolivia, España, Inglaterra, Italia y México. Y hoy la tenemos acá para poder ahondar en este módulo 2 de nuestro laboratorio,
sobre formatos en profundidad con enfoques feministas. Brevemente, en este módulo lo que vamos a estar revisando en esta primera sesión es la importancia de seleccionar los temas, las fuentes de información y los formatos para poder hacer un periodismo realmente con enfoque feminista. Y cómo también aproximarnos a las historias que van a estar desarrollando las talleristas. En la segunda sesión, que ya va a ser una sesión cerrada, vamos a estar también profundizando en conocer y analizar los contenidos de los medios de comunicación, cuáles son las buenas prácticas que han logrado desarrollar y cómo se ha logrado ampliar la agenda para incluir los enfoques feministas. Por último, en la tercera sesión con Cecilia nos va a estar ayudando a debatir y reflexionar sobre el papel de los periodismos feministas en las redes sociales y también cómo se ha logrado impactar en la agenda pública. Va a estar en todo ese proceso también acompañando a las talleristas para que puedan elegir el tipo de formato que más conviene para el trabajo que van a desarrollar dentro del laboratorio. Nuevamente estamos muy agradecidas a Cecilia por participar en este taller, por enseñarnos a partir de su propia experiencia y también agradecidas con las talleristas que siguen aquí presentes en el laboratorio y quienes esperamos hayan disfrutado tanto del primer módulo que podamos seguir profundizando en este segundo y en el tercero. Nuevamente, buenas tardes y te cedo la palabra, Cecilia. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Perfecto, sí, gracias, porque como no alcanzó a ver. Sí, yo les quería agradecer a la iniciativa, me parece súper interesante y es fundamental en estos momentos en los que vivimos, ¿no? Y además me parece que algo de lo que vamos a hablar mucho en las 3 sesiones, porque es algo en lo que quiero insistir, es en esta necesidad, en esta perspectiva de colectivizar todo lo que es el pensamiento feminista, que además está en construcción y que nosotras, a través de este tipo de talleres, que por eso estoy muy contenta que me hayan convocado, vamos construyendo juntas y juntos y juntes. Así que, bueno, eso. Lo primero que quisiera yo comentar es que, bueno, yo vi el primer módulo, también me parece muy enriquecedor haber escuchado a las colegas de la Alaraca, porque es muy interesante. Luego vamos a ver ya detalles. Yo armé un directorio ya de medios feministas de América Latina y de España, pero es sumamente interesante porque hay varios medios que no es solamente que sean alternativos y fundados en los últimos 10 años en toda la región, eh, que no necesariamente a priori se han definido como medios feministas, pero sí hacen periodismo en ese sentido. Así que, y la mayoría, que eso es súper importante también porque ya hay hasta estudios, la mayoría han sido fundados por mujeres. Así que me parece muy interesante también no perder de vista que ejercicios como los que está haciendo las colegas que nos convocaron de Bolivia forman parte de toda esta construcción. También durante el primer módulo, me pareció necesario recordar un poco o retomar un poco las premisas que abordaron las colegas, porque si bien yo no voy a dar tanto la parte teórica, pero sí está bien saber recordar que eso está, ¿no? Y en mi módulo y en el próximo módulo, lo que queremos, lo que me parece que es el fin, es empezar a darles ya más herramientas en específico. En mi caso, insisto, más periodísticas que teóricas. A mí me gusta decir también que yo particularmente estoy en construcción permanente. Algo que quiero enfatizar, que me parece muy importante también para mí y para este tipo de talleres cuando yo los realizo, es la participación de las alumnas o de los alumnos.
No sé si Ros o Karen pueden moderar y en algún momento avisarme si alguien tiene una pregunta o cómo manejamos eso. Hemos estado manejándonos por preguntas directas Ajá, de las participantes del taller. Es ok. probable que hoy, como estamos en una sesión pública, tengamos algunos comentarios o preguntas que vengan del público y eso nos hará llegar Fabricio, yo creo, del Centro Cultural. Y ahí te lo Me leo. interesaría mucho que en cuanto haya preguntas, no importa que me interrumpan, que las hagamos en ese momento, porque es más enriquecedor así el intercambio y así no se queda luego como en el aire, ¿no? Súper. Eso les pediría así como que me ayuden un poco con esa interacción. Y también continuando con las ideas y con las premisas del primer módulo, en el que las compañeras de la Laraca explicaron lo que es el periodismo situado, pues me voy a situar, ¿no? Yo tengo que explicaros por quién soy, pues, o sea, y de qué vamos, por qué cuento lo que cuento y desde dónde lo cuento. Ese es el periodismo situado en el periodismo feminista, ¿no? Aunque ya Ross me presentó un poco, les quería contar. Eh, yo soy periodista mexicana, pero ya hace 20 años que radico en Argentina. Y me siento sumamente afortunada de haber estado estas últimas 2 décadas en Argentina porque viví in situ lo que se llamó la marea verde. Ahora yo ya prefiero no llamarla así porque también le voy escapando a los clichés, pero bueno, acá lo podemos decir todavía, ¿no? Fui viendo esa construcción y, y de esa construcción yo escribí una crónica que publiqué en mi último libro, que solamente le puse mujeres. Ahí cuento en esa crónica todo el proceso que yo viví y que reporté y cómo me influyó para, para definir que soy primero feminista y después para hacer periodismo feminista. Eso me parece muy importante. Esa crónica yo se las puedo después compartir. Había hablado con las colegas de La Brava que mañana, o sea, el día después de cada uno de las 3 sesiones que vamos a tener, yo les voy a compartir a las chicas todos los links del material del cual yo hable en la sesión, para así las alumnas lo tienen, porque es muy interesante, porque no podemos abordar con tanto detalle, ¿no? Todo. Pero ya con eso queda como material de estudio. Así que bueno, esa crónica se las quiero compartir, es uno de los primeros materiales que vamos a tener. Pero si bien yo estoy muy conectada con México y con Argentina, también ahora, por ejemplo, estoy en España. Yo estudié en Madrid hace muchos años y vengo cada tanto. Y ahorita estoy hablándoles desde la madrugada de Madrid, son ya más de medianoche. Vine también a hacer unos talleres. Pero además yo escribo sobre temas de toda América Latina. Desde hace 3 años me he especializado un poco más en información internacional regional, porque durante casi 15 años fui corresponsal solamente de Argentina y de Uruguay. Y ahora, hace como 3 años, he tenido que estar más pendiente de lo que ocurre en la región, lo que es muy interesante porque también eso me ha permitido tener esa otra mirada de saber con más detalle qué está pasando, ¿no? Y es muy emocionante. Así que quería comenzar también con este repaso porque tengo entendido, y si no, Rosso o Karen, si me pueden aclarar, pero todas las personas que participan en el taller son de Bolivia, ¿no? Sí, sí, así es. Ah, buenísimo, porque yo estuve en Bolivia, di allá unos talleres en 2019, en octubre de 2019, se podrán imaginar. Septiembre y octubre de 2019, pero fueron talleres sobre narcotráfico, porque yo tengo ya 3 o 4 libros sobre narcotráfico en diferentes sentidos. Eh, y bueno, pero ahí lo que me parece sumamente interesante, que más allá de lo que digamos las expositoras, ustedes son las que saben, ustedes son qué está ocurriendo ahí, porque eso también tiene que ver con la interseccionalidad, ¿no? Que también ya explicaron las colegas de la Laraca. Eh, por más que nosotros comentemos o demos herramientas, las que tienen ¿no? el saber
de lo que ocurre en su territorio son ustedes, y con la diferencia obviamente también de cada ciudad, de cada región. Así que en eso espero que nos dé tiempo de pues, explorar someramente y de manera general para que vayan pensando en esos temas que quieren reportear o de los cuales quieren que salga un producto periodístico profesional a partir, y por supuesto feminista, a partir de este taller. Quería comenzar, bueno, además de todo también dando este contexto de países en los cuales yo me suelo mover, porque, bueno, hablábamos de Argentina, ¿no? Que ha sido como un ejemplo para toda la región. Igual es que les voy a compartir pantalla para, a ver, es un PowerPoint muy general, pero es más como una guía para mí, pero también para irles compartiendo estos, ahí se ve, sí. ¿Me pueden avisar las chicas? Yo no lo estoy viendo todavía, Ceci. Ahí, ahora ¿Ahí? está entrando, ahora está entrando. Ah, perfecto. Ahí está. Bueno, en Argentina me parece así como súper importante esto porque ya sabemos todas, eso sí creo que es como, después hablo mucho de la importancia del contexto y de no dar no creer que todo el mundo ya sabe de lo que estamos hablando. Pero bueno, Argentina es un país que ha estado en la vanguardia de las luchas feministas en los últimos años, de hecho ya tiene mucho más que años, y hay un proceso muy interesante que hubo acá también porque el presidente Alberto Fernández fue el primer presidente que se declaró como un presidente feminista. Si bien declaró malamente que había terminado con el patriarcado cuando se hizo la promulgación de la legalización del aborto. Se exageró bastante ese presidente. Pero bueno, lo que pasa es que, y lo que yo vengo viendo en la región, y que me parece a veces hasta peligroso, es que gran parte de la ciudadanía o incluso a nivel mediático cree que nuestra agenda se termina con el aborto, ¿no? Con la legalización del aborto en los casos en los que ya existe. Y pues no, la agenda, esa es la parte de lo que tenemos que pelear. Sigue siendo un tema muy pendiente, pero tenemos que seguir luchando para ampliar las discusiones. Por ejemplo, hay también temas que nos son incómodos o que pueden ser temas de debate. Uno que se está dando mucho en Argentina y en España son las divisiones de los movimientos que están de los movimientos feministas o de los feminismos. Todo eso lo cuento porque son temas que también tenemos que abordar más allá de que estaría bueno que tuviéramos presentes y que si queremos los abordemos. Tampoco es como para imponer temáticas, ¿no? Pero hay debates muy álgidos en los feminismos, en particular ahora, por ejemplo, con las mujeres trans y eso ahora en España lo estoy viendo de manera muy fuerte que me ha sorprendido bastante porque hay personas o mujeres feministas de larga trayectoria que están responsabilizando a los movimientos queer de querer destruir a los feminismos a partir de la imposición de las trans. Veo una transfobia que está penetrando con mucha fuerza y yo no me la esperaba, por lo menos acá en Argentina. Lo que está ocurriendo es que el movimiento, el Encuentro Nacional de Mujeres que se realiza hace más de 3 décadas, este año por primera vez va a haber 2 encuentros nacionales de mujeres por el mismo motivo. Es uno de los grandes temas de debate y tenemos que pensar qué hacemos con eso, ¿no? Porque es algo de lo que tenemos que hablar porque está ahí, ¿no? Es como perderle el miedo a la discusión. Y algo en lo que también les quería comentar para que estemos muy atentas, porque se viene la conferencia regional de la CEPAL, que es sobre la mujer y se va a hacer en noviembre en Argentina. Y apunté ahí las fechas del 7 al 11 de noviembre, yo por supuesto la voy a cubrir, ¿no? Pero es muy importante porque es el tema de cuidados que recién está tomando como más auge, ¿no? Porque hay
la importancia de los cuidados quedó muy clara ahora durante la pandemia y tiene una serie de derivaciones sumamente importantes como temáticas para cubrir y para explorar. A mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, en enero estuve también 2 meses en México y todavía cuesta muchísimo explicar la importancia de los cuidados en la economía de cualquier país o mujeres, ¿no? Que todavía nos dicen, es que mi marido me ayuda, en vez de responsabilizarnos desde el lenguaje cotidiano, ¿no? Así que bueno, les dejo todo esto porque como ven, empiezan a ser como disparadores y porque son los países en los que yo de alguna forma tengo más trabajo, tengo un mayor acercamiento en cuanto a las temáticas feministas, porque insisto, en Bolivia ustedes son las que van a tener su agenda mucho más definida y más establecida. En México, por ejemplo, ya dejo Argentina por un ratito, en México hay una contradicción muy interesante, porque a diferencia de Argentina, que el presidente se declara feminista y apoya la legalización del aborto y habla en lenguaje inclusivo, Andrés Manuel López Obrador no entiende a los feminismos. Yo no sé cuál sea, no he seguido los discursos de Luis Arce en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben más, por supuesto, cuál es el vínculo que tiene o no el presidente de Bolivia con el movimiento feminista. Pero en el caso de México, el presidente López Obrador todos los días tiene una conferencia de prensa y las luchas feministas son recurrentes, pero para desacreditarlas. Sin embargo, él no se ha querido meter al tema del aborto porque dice que es muy polémico, pero las bancadas de su partido a nivel estatal, por ejemplo, ya lograron la despenalización en 9 estados de 32 que tenemos. Entonces, es como muy contradictorio porque no apoya al presidente, su partido sí, y a nivel estatal va avanzando la despenalización, en algunos casos legalización, y la legislación es sumamente complicada en cada uno de los 32 estados porque se diferencia y las movilizaciones de mujeres van siendo cada vez más masivas y más opacadas siempre como suele pasar por grupos chicos que hacen vandalismo, pero se terminan ganando todos los reflectores de los medios de comunicación. Eso es algo con lo que peleamos en cada movilización feminista en México. Cómo evitar esa mirada uniforme de los medios que dicen solo se centran en la violencia de las feministas que destruyeron o que pintaron, cuando ni son todas, ni es lo más importante de las marchas, ¿no? Eso es algo que con lo que peleamos permanentemente. Y bueno, en España es lo que les decía, que me he encontrado ahora con una transfobia que me sigue sorprendiendo porque la escucho de parte de feministas de larga trayectoria y no termino de entender, o sea, esa intersección, ¿no? Y porque además se termina pareciendo a los discursos de odio que promueve la ultraderecha, que también está avanzando muchísimo ahora en Argentina. Pero bueno, la buena noticia de la semana, que de eso me tiene muy contenta y estoy emocionada, por supuesto es lo que pasó en Colombia con el triunfo de Gustavo Petro y de Francia Márquez como vicepresidenta, ¿no? Cada vez, hoy tuiteé algo, también una entrevista que le hicieron, en la que le pregunta a una periodista de muy mala manera, con todo el estereotipo y el prejuicio, lo menciono porque son cosas en las que tenemos que estar pendientes, aunque creamos que hacemos periodismo feminista, también tenemos nuestros propios prejuicios y a veces no nos damos cuenta. Y una periodista le pregunta a Francia Márquez si se va a mudar a la residencia oficial de la vicepresidencia, ¿no? Si ese es el vivir sabroso, que es el lema, fue gran parte del lema de la campaña. Y el nivel de argumentación, la inteligencia, la altura con la que contesta Francia Márquez y en la que explica que vivir sabroso es vivir con dignidad y no tiene que ver con tener una casa como vicepresidenta, sino vivir con dignidad y sin miedo, siendo una mujer negra, activista, ambientalista y feminista, es muy importante. Eso creo yo también ponía el domingo a la noche, que estaba bien contenta que los feminismos en América Latina estábamos celebrando, ¿no? Vamos a tener que
para mí es como importante también tener una mirada en ese proceso que está ocurriendo en Colombia, porque refuerza, pese a todos los contras que tenemos en la región, pero sí van avanzando, que digan, que haya no solo mujeres, sino mujeres que se declaran feministas en los puestos de decisión y jefes de Estado que acompañan ese proceso, a veces con mejor o peores resultados, ¿no? Pero bueno, y como contraste, porque también esto que me parece muy importante, siempre lo menciono en mis clases, de no dar un apoyo ciego, sobre todo a los poderes establecidos, ¿no? En este caso, los poderes políticos. Cuando ganó Gabriel Boric la presidencia, también fue una buena noticia, me parece a mí, para los movimientos feministas de la región, pero él durante la campaña había dicho que iba a eliminar el cargo de primera dama. Yo he escrito un par de artículos, por ejemplo, sobre el triste, para mí, papel que juegan las primeras damas en América Latina, porque van totalmente a contracorriente de los movimientos de la revolución feminista que hay, ¿no? Es un cargo decorativo, son las esposas de, están ahí porque son las esposas de, y la mayoría de ellas sigue haciendo o papeles asistencialistas o frívolos, ¿no? Y entonces yo, cuando Gabriel Boric dijo que iba a eliminar el cargo, me pareció como muy innovador, que bueno, pero no, una vez que ganó su pareja, Irina Caramanos, decidieron que sí iba a asumir el rol de primera dama. Y justo hoy hubo un escándalo porque la oficina de la primera dama la rebautizaron como oficina Irina Caramanos. O sea, pasas de... se personaliza una institución. Fue tal el escándalo que terminaron quitando el link y supongo que van a eliminar el nombre de la primera dama, pero a eso voy porque esos tropiezos que suelen tener, ¿no? Personas en el poder, imagínense también los podemos tener nosotras en nuestro ejercicio cotidiano. Más allá de, en este caso, ¿no? Por supuesto, yo cuestioné desde que Irina decidió que sería primera dama hasta hoy el hecho de que hayan puesto una oficina con su nombre, porque es como un culto a la personalidad que no tiene nada que ver con lo que son los feminismos. Y además porque ella es una mujer muy preparada, y que sí, pero más allá de señalar a otros o a otras, son llamadas de atención. Yo también a veces puedo estar cometiendo errores sin saberlo. Entonces, por eso es muy importante, para mí es algo que lo que voy a insistir también a lo largo de estas 3 sesiones, entre la interacción entre nosotras, o sea, de estar atentas con colegas, con amigas, con editoras, con otras periodistas, con familiares también, o sea, seguir hablando de los temas porque esas otras perspectivas nos abren miradas hacia el mundo, ¿no? Y bueno, dándoles, todo, insisto que todo este contexto de los países se los cuento como para que también sean detonantes para ir pensando qué temáticas se les ocurre que pueden, por ejemplo, como qué resumiríamos de Bolivia en este momento, ¿no? Y seguramente serán unos temas diferentes acordes a la situación de ese país. Bueno, un poquito de lo que vieron con las chicas de la Laraga, que me encantaron sus clases. Recordar esto, que periodismo con perspectiva de género y periodismo feminista no son lo mismo. El periodismo con perspectiva de género, a veces nos podemos quedar solamente con el número, ¿no? Por ejemplo, desglosar, ya no solo decir no sé, el 50% de la población es pobre, sino de ese 50% de la población pobre, el 60% son mujeres. Eso es perspectiva de género. Pero el periodismo feminista va más allá, es un compromiso mayor, es más información, es más contexto, son más datos, son más historias. Y también es un periodismo en el que no nos avergonzamos de decir quiénes somos, y desde dónde estamos reporteando, desde dónde nos estamos posicionando para decir eso, porque también algo, fíjense, eso es curioso, porque como me voy moviendo por países, en enero también cuando estuve en México, me llamó la atención
porque yo, bueno, la mayor parte del año, del tiempo, yo estoy en Argentina, ¿no? Y estoy en Buenos Aires. O sea, yo mi contexto, en enero me di cuenta como que yo vivo vi en mi burbujita de feminismo urbano, capitalino, en Argentina, de clase media, ¿no? Y de pronto llego a México y me empiezo a mover por otros territorios. Claro, las preocupaciones son otras y las perspectivas, ¿no? Pero además también entre colegas periodistas, que todavía en Argentina ya es muy normal decir que eres periodista feminista, o sea, no, no en Argentina, perdón, me corrijo, en Buenos Aires capital, porque habría que ver en Salta, ¿no? O en otras provincias. Pero en México, con colegas, cuando yo decía, o cuando me presento como periodista feminista, es como que me miran raro. No terminan de entender qué es, tampoco entienden que es el periodismo con perspectiva de género, no es algo que está tan extendido todavía, y entonces para mí está bien porque entonces me permite decir, bueno, acá habría que reportear más desde este otro punto de vista, ¿no? Pero bueno, eso es sumamente interesante. La interseccionalidad también las chicas de la Laraca lo vieron, que es más, es algo que ha venido ocurriendo en los últimos años, que tiene que ver con lo del periodismo situado, ¿no? Desde dónde estamos hablando. Y la interseccionalidad es, bueno, eso de ir, entender que las problemáticas no son las mismas dependiendo de los territorios, de la clase social, de la raza, bueno, ya lo estuvimos viendo ahorita dependiendo del país, ¿no? También de las condiciones, tanto generales como individuales. Eso es, para mí también eso fue como, hay un meme que es como cuando te estalla la cabeza, porque dije, ah, claro, eh, porque yo suelo dar talleres de periodismo en general o de redacción o de incluso de periodismo sobre narcotráfico y yo solía insistir en las diferencias y además también en mi vida cotidiana me gusta analizar las diferencias que tenemos a nivel personal, a nivel país, a niveles de universidades también, por ejemplo, ¿no? Y entender que no somos lo mismo ni tenemos las mismas circunstancias. Y de pronto cuando empecé a leer toda la teoría de la interseccionalidad me encantó porque es esto de lo que les decía al principio, estamos construyendo pensamiento feminista de manera colectiva y de pronto te vas cruzando y te vas dando cuenta que hay coincidencias y eso es muy, muy emocionante, es muy enriquecedor. También algo muy importante para mí en lo particular, pero tiene que ver más con mi personalidad, porque hay periodistas o hay feministas más muy aguerridas y muy peleoneras. Yo soy más tranqui. Yo yo creo que cada una de nosotras, o de nosotras, eh, va encontrando su camino, va viviendo su proceso para ejercer su propio periodismo de acuerdo con sus características. Y todo eso hay que respetarlo. Yo he estado a veces en charlas de hace años, ¿no? Cuando todavía no estaba muy involucrada en el tema, pero obviamente que avalado, que siempre he estado apoyando, defendiendo las causas, ¿no? Feministas. El aborto que tuvo mucho auge en Argentina, por ejemplo. Pero de pronto al no tener bases teóricas, había como eh, a veces como desprecio o crítica, o, ¿no? Esto o exigencia. Y yo lo que creo es que cada quien elige el tipo de periodismo que quiere hacer y elige el tipo de feminismo que puede hacer y en ese movimiento nos vamos transformando. Pero eso trato de ser sumamente respetuosa porque si no, no me gusta la actitud de levantar el dedito como dicen en Argentina y de decirle a las demás, cómo tienen que ser. En todo caso, para mí lo bonito es mostrar o lo interesante es mostrar que hay una amalgama, hay una variedad de experiencias y de todas es ir rescatando, ¿no? Porque todas son rescatables. Esto también se los comento más allá insisto, no es ni esto ya ni siquiera es teórico, pero es porque yo también lo que he encontrado en colegas que ejercen el periodismo feminista o periodismo a secas, eh, sobre todo en mujeres, es unos niveles de autocrítica muy fuertes
muy injustos con nosotras a veces, y no, tratémonos mejor, tengámonos más paciencia en nuestros procesos de tanto de oficio como de militancia. Está todo bien, ahí vamos andando acompañadas unas con otras. Bueno, en esta primera sesión tenemos que analizar la importancia de la selección de temas para llevar a cabo un trabajo periodístico con enfoque feminista. Algo también de lo que hablaron con las colegas de la Laraca es, y que también yo recién hace 3 años empecé como a analizar con más detalle, es ir eliminando estas barreras que hay en los medios de comunicación tradicionales. Yo oscilo entre los medios tradicionales y los alternativos, ¿no? En los alternativos es mucho más fácil intervenir con agenda propia, en los tradicionales no, pero ¿por qué? Porque se piensa que el periodismo feminista son temas de mujeres y sigue siendo, por ejemplo, belleza, ¿no? Competencia de estilos de las primeras damas, esa nota que la odio y que sigue saliendo y sigue ganando clics y que la sigo denunciando. Aborto como derecho, pero porque se impuso en la agenda a fuerza de pelearla. Femicidios, en los que se siguen abordando de manera morbosa y estereotipada y en la gran parte de los casos siguen culpando a las víctimas, victimizando nada más, o sea, dejando solo a las mujeres en el rol de víctimas, que no son o no somos solo eso, y ya, pero hace falta todavía mucho trabajo para que en las redacciones, insisto, los medios tradicionales se entienda que el feminismo feminista es transversal y que atraviesa política, deporte, ciencia, se vio muchísimo con la pandemia, por ejemplo, ¿no? Política internacional, mi especialización, yo tengo 2 grandes áreas de especialización como periodista. Una es periodismo internacional por ser corresponsal extranjera y trabajar en varios países, y narcotráfico. Y también en narcotráfico hace muchísima falta la perspectiva de género y el periodismo feminista para abordar los temas, porque es, es muy difícil. Tanto a nivel incluso de liderazgos en los cárteles, por ejemplo, que nadie se imagina o suele. Aquí hablamos ya de estereotipos, y esto en Bolivia también me llegó a pasar con temas de narcotráfico. Cuando se habla de la posibilidad de que haya mujeres lideresas de bandas o de crimen organizado, eso sorprende muchísimo. Lo que sí vende más a nivel de medios son, por ejemplo, las mujeres de los narcotraficantes. ¿Y por qué? Porque se terminan operando, se maquillan, se visten con ropa elegante, o sea, corresponden a un estereotipo de belleza, y la mayoría de los medios se quedan con eso, y eso es como sumamente superficial y sigue generando solamente los estereotipos, ¿no? Pero a lo que voy con esto también es que hay veces que en talleres las personas que estaban en los talleres, sin querer, a veces podemos repetir esa limitación de, yo quiero trabajar sobre, bueno, ahora cuidados se está trabajando más, pero sobre femicidios, por ejemplo, y que sí, es un tema que está permanente en la agenda, pero y si hablamos de deportes, por ejemplo, en Argentina ahorita está cada vez más presente lo del fútbol femenino. Ya por una liga profesional, ya hay con relatoras, pero cuesta todavía mucho salir de los temas ya esquematizados, estereotipados del propio periodismo feminista. Así que en eso también es como una invitación a pensar cualquier tema, no importa cuál quieran ustedes, puede ser abordado con un enfoque feminista. Vamos a tener que ya ver después con ejemplos concretitos de acuerdo con lo que vengan planteando, ¿no? Pero bueno, ojalá pensemos más para ir abriendo eso. Es como ir abriendo la agenda. Eso me parece súper importante.
También en esta selección de temáticas tenemos que pensar y saber cómo se ha construido la información, ¿no? La falsa premisa de la objetividad, que esa en México sigue mucho más instalada y en España ni les cuento. En España está todavía, pero en México ya se horadó un poco esa idea. También depende por generaciones, pero en la mayoría de las generaciones que vienen para abajo después de mí, yo tengo 50 años, ya se entiende, más allá de que ni siquiera tiene que ver con el periodismo feminista, es la idea de la objetividad, no, somos sujetos. Entonces, esa insistencia que hubo en las escuelas de comunicaciones de periodismo de los años 70, 80 y 90, de instalar la idea falsa de que somos objetivos, por suerte ya en varios sectores ya no está del periodismo. Entonces eso también es un alivio. Aunque hay otro que le cuesta mucho y siguen pensando eso. Pero sobre todo son los medios tradicionales con los cuales, insisto, yo tengo un poco de relación porque publico todavía en varios, pero por suerte tengo mi desahogo en otro tipo de medios. Bueno, y a partir de esto, de entender que la información se ha construido a partir de empresas periodísticas que han decidido qué es lo importante y qué no es lo importante, y siempre a partir de una mirada masculina, de predominio masculino, bueno, ahí queda claro por qué cuesta tanto meter temas tanto con perspectiva de género como de periodismo feminista, ¿no? Más adelante, yo creo que en la próxima clase vamos a hablar de la triste experiencia que ha sido, en Bolivia no sé si ha ocurrido, pero en Argentina y en México hubo medios que nombraron editoras de género, se puso esto de moda después de que el New York Times y el Washington Post nombraran editoras de género, y era como, bueno, ya habían resuelto, ¿no? El tema del machismo en sus redacciones, y no, han sido experiencias sumamente decepcionantes para las colegas que al principio de hecho se felicitaban en redes sociales de, ay, tal chica, tal periodista fue designada editora de género en tal medio importantísimo. Y la verdad es que al final no sirvió de nada, porque el premio de la mirada masculina en las redacciones mismas ha habido burlas. Tengo un par de testimonios que les voy a mostrar, yo creo que la próxima semana. Son muy tristes porque es como vuelven a demostrar eso, que para lo que parece que es un avance termina siendo en realidad un retroceso. También en esto de la autocrítica y de dejar de ser tan autocríticas con nosotras, es entender que hacemos periodismo con todo lo que tenemos, con nuestros miedos, por ejemplo, en México, con el tema del narcotráfico, ha pasado un fenómeno muy interesante que todavía no terminamos de descifrar. La mayoría de las organizaciones de periodistas que se han formado y que trabajan con las víctimas de la guerra contra el narcotráfico son mujeres, son colegas mujeres. De hecho, ya publicaron varios libros colectivos de sus experiencias propias. Y esos libros costaron mucho trabajo porque con esta idea de la objetividad y de que no hay que ser militantes, y de que no hay que ser feministas, y de que no hay que ser activismo, y que uno cubre las cosas y está alejado y que ese es el periodismo profesional, hay muchas colegas que conviven a diario con la tragedia de lo que es una guerra contra el narcotráfico. Nosotros tenemos ya 100,000 desaparecidos, y lo cual implica que hay 100,000 familias que están buscando a sus seres queridos, y la mayoría de las personas que buscan a sus seres queridos son las madres, son mujeres. Entonces son mujeres que buscan a sus familiares y mujeres que las reportean. Sí, eso es muy interesante para verlo como fenómeno de periodismo feminista, sin querer, queriendo, o sea, ni siquiera fue una elección, fue algo que fue ocurriendo. Y estas colegas periodistas tienen ya síntomas de estrés postraumático porque están conviviendo a diario con la violencia y con el dolor y con el terror. Muchas de ellas también, por supuesto, por amenazas. Entonces, entender, hacer trabajo colectivo, terapéutico, entender que está bien llorar, que está bien que eso impacte,
que está bien porque son seres humanos, además, para empezar. Ha costado trabajo, pero hay un proceso ahora también de intento le llaman ellas de sanación colectiva. Les insisto que son la mayoría mujeres que están asumiendo que hacen periodismo con todo lo que son y que eso tiene consecuencias. Pero esto hace 15 años hubiera sido impensable en México, porque yo tengo una amiga, Marcela Turati, es como una de las grandes periodistas de México, de las más importantes. Se las recomiendo, si no la han leído, solo busquen Marcela Turati, van a ver, es una persona maravillosa y una periodista también muy buena. Y un día dijimos, bueno, es que nosotros somos periodistas que lloramos. O sea, ella, y de hecho escribió una columna que se llama así, soy una periodista que llora. Reconocer eso es muy sanador y rompe con todas esas exigencias que nos han metido tanto en el oficio como en la vida cotidiana, ¿no? Porque es como, también como mujer trabajadora, ya no solo periodista, tenemos prohibido mostrar nuestros sentimientos, ¿sí, no? ¿Por qué no? Entonces ahora que elijan sus temas y que empiecen a reportear y se involucren y está bien, hacemos periodismo eso con todo lo que somos y eso es lo que le da otro matiz a ese trabajo que vamos a realizar. También esto que les decía que vamos a insistir, que es entenderlo como una construcción colectiva, por eso me gusta ir tirando hilitos de lo que está pasando en otros lados, porque a mí en su momento y todavía me ayuda porque es la certeza, la convicción, la prueba de que no estamos solas. Esto que estamos hablando esta noche acá o esta tarde todavía en Bolivia, tenemos intereses en común, preguntas en común, todo esto es un intercambio, o sea, yo estoy como aquí de facilitadora, pero también yo voy a aprender de ustedes y estoy aprendiendo de lo que está haciendo la Brava y del módulo de la Laraca. Entonces esto como de ir intercambiando nuestros saberes y nuestros intereses, ¿no? Y nuestras dudas también, ¿por qué no? Eh, en esta definición de temas y en la búsqueda ya de la información, hay algo que es también que se viene hablando en los foros de feminismos, de periodistas feministas en los que he estado en los últimos años, es también entender que no somos las expertas. Esto, ha habido casos esto que son esos riesgos o esas alertas en las que podemos caer si no estamos como pendientes de llegar a un territorio. Por ejemplo, periodista urbana, que me muevo básicamente por ciudad, y de pronto llegar a la montaña y tratar de interpretar o de interpelar a una problemática y a unas fuentes, mujeres en su mayoría, ¿no? De una comunidad indígena a partir de lo que yo sé, de donde yo vengo y no. O sea, eso también tiene que ver con la interseccionalidad y con el periodismo situado. Es decir, yo soy de acá y tengo estas circunstancias, pero estas personas son totalmente diferentes y ya son las que más saben de su territorio y de su problemática. No les voy a dar lecciones de nada, ni yo sé absolutamente más que ellas. Que esto lo digo aquí, pero en realidad también aplica para cualquier tipo de periodismo, sea no o no feminista, ¿no? Es como entender que las personas son dueñas de su historia y son las que más saben de su historia. Y no tengo yo por qué cuestionarlas. Estamos hablando de comunidades, con los políticos y políticas es otra cosa, otro tipo de relación. Les quería compartir, espero poder hacerlo aquí, porque el año pasado en Argentina hay una organización que se llama Comisión para Refugiados, me convocó para hacer, a ver el link, me convocó para hacer un libro, bueno, es una revista más que libro, entrevistar a mujeres migrantes de países de la región que estuvieran refugiadas o que hubieran decidido vivir en Argentina, ¿no? Y fue una experiencia muy interesante, les voy a ver si lo...
No sé si lo ven en la portada, las que fuimos, las que somos. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Ah, buenísimo. Bueno, miren, pues les quería enseñar esto porque también esta idea para mí fue muy novedosa y fue un ejercicio que me enseñó muchísimo. Lo que hicimos fueron 6 historias de mujeres. Acá está el índice. Este link a veces voy a pasar. Mujeres de Bolivia, de Perú, de Colombia, de Chile, me parece. De Perú había 2 y de Paraguay. Que habían migrado en diferentes momentos y circunstancias a Argentina, y lo que decidimos fue dejar su voz en primera persona. Yo las entrevisté durante varias horas, en varias ocasiones a cada una de ellas. También de Senegal, porque hay una población senegalesa que está creciendo mucho en Argentina. Yo las entrevisté, después vacié todas las entrevistas, bueno, toda la entrevista de cada una de ellas, pero solo sale la voz en la nota, aparece un monólogo de las crónicas, son más que bien son crónicas. Ese trabajo fue muy arduo porque tuvo que quitar todas mis preguntas y editar de modo que pareciera, pero solo aparece su voz. Y fue como muy interesante porque en el caso de Seinabu, que es la chica senegalesa, por eso me acordé de ella, cuando le pasé la primera versión, que por ejemplo en el periodismo que nos enseñaron en las universidades hace años, hace décadas, es como pecado enseñarle el borrador de tu texto al entrevistado, ¿no? A la entrevistada en este caso. Pues no, en el periodismo feminista tenemos que respetar esas historias de esas mujeres porque son sus historias, como quieren ser ellas mostradas, como quieren, no tengo yo por qué decidir qué hacer con sus historias, sino ellas. Cuando le enseñé a Seinabo la primera versión que yo había hecho de su historia, no le gustó nada. Se enojó, de hecho. Y yo le pedí disculpas si no había sabido contarla bien. Y volvimos a hacer 2 ejercicios más de redacción hasta que ella estuvo contenta y quedó ya al final bien. Pero a eso voy cuando les digo que nosotras no somos expertas ni estamos Sí, perdón que te corte. Hay un micrófono abierto. No estamos sé si como en por un favor estado de podrían superioridad, cerrarlo. pues somos las periodistas. No, tenemos que respetar eso a las otras personas siempre. Acá está, bueno, el titular de Seinabo, acá está. Me siento muy orgullosa de la solidaridad de los senegaleses. De cada una elegimos una frase textual. Cusi, por ejemplo, esta es muy linda. Me di cuenta que no debía tener vergüenza de ser quechua. Cusiquilla es una indígena boliviana que se fue a vivir al norte de Argentina hace ya 40 años y cuenta su proceso de cómo pasó de ser una indígena que se sentía discriminada a empoderarse y ahora es maestra de quechua desde hace mucho tiempo. Pero bueno, les comparto este trabajo porque a partir de este me dio como muchas ideas de cómo contar historias y me encantó no aparecer. Me encantó que yo no contara nada, porque en esto también es es muy tentadora la historia de nosotras, de meternos nosotras en la historia, ¿no? De decir, de usar la primera persona de la periodista. Si yo llegué, yo hice, yo le pregunté, y, tenemos que ser muy, a veces está bueno, pero tenemos que ser muy analíticas para decidir cuándo está bien aparecer y cuándo no. Hace poco, no sé si conocen, hay un escritor mexicano maravilloso que es buenísimo y buena persona y buen periodista y buen escritor, Juan Villoro. Juan Villoro creó un nuevo tipo de periodismo, y hace poco en una charla con Martín Caparrós decía que existe el periodismo selfie, el del periodista que está todo el tiempo así mostrándose en vez de mostrar la realidad que está ocurriendo, ¿no? O en vez de mostrar al entrevistado, que eso también lo vemos mucho, sobre todo en televisión. Insisto, todo esto que les digo es como para ir viendo, que vayan pensando cómo van a elegir sus temas, pero esta opción de entrevistar y de
dejar todas las historias en la voz de las personas que entrevistamos es sumamente interesante porque también a nivel periodístico es un desafío. Les quiero enseñar por lo menos el principio de... Aquí está, aprendí a trabajar colectivamente. Ella es Doris Quispe Yuro, que fundó una ONG de defensa legal para migrantes en Argentina, ¿no? Pero miren, su historia empieza así. Me siento muy empoderada. Es la mejor manera que encuentro de definirme, porque la Doris que llegó a la Argentina por primera vez en junio de 2002 y la Doris de hoy no son la misma. En Perú ya me sentí una mujer fuerte, pero ahora, después de tantos años, soy otra. Estoy muy contenta conmigo misma por el crecimiento personal que he tenido. Y ya, todos los textos son así en primera persona. Obviamente que cuando yo empecé a hablar con Doris, no empezamos por aquí. Decidir cómo empezar el texto a partir de lo que ella me dijo, les digo, es muy estimulante a nivel periodístico, como periodismo en sí. Digo, olvidémonos ahorita de que es el periodismo feminista, ¿no? Es como el oficio en lo más crudo, de cómo construimos un texto. Y en este caso también, por ejemplo, estas historias en formato audiovisual también quedarían re bien porque es como cuando la cámara solo está enfocando a la persona o el podcast, que si ella leyera esto y lo narrara, sería solamente su voz y otra vez yo desaparezco por completo como periodista y queda muy interesante porque es su propia historia, su propia voz. Eso es lo que más me gustó de este proyecto y a partir de esto estoy tratando de ejercitar más porque yo no lo había hecho tan así, les digo, es una muy buena alternativa para trabajar historias de otras y otros. Voy a regresar al PowerPoint. ¿No hay alguna pregunta por ahora, chicas? Lo que tengan ganas, ¿eh? O si alguien está comentando en redes, no sé. Bueno, sí. en esto, Elena Peña, en esto de la primera persona y la subjetividad propia del periodismo, no, primero aclarar, situarme que no vengo del contexto de formación del periodismo, yo vengo de la antropología y ahí hemos tenido tremendas crisis existenciales respecto a este paternalismo que a veces, ¿no? Nosotros recogemos las voces de nuestros informantes y lo acomodamos de acuerdo a nuestras propias agendas, a nuestras tesis y a nuestras investigaciones y a veces siento como que el periodismo no se tropieza con ese tema como método, sino como fin, como punto de llegada, mientras que la antropología es un punto de partida. Pero en muchos casos he llegado a pensar que quizás una de las estrategias desde el periodismo feminista, sobre todo, es la primera persona de la periodista. Es decir, su interacción con la persona, su percepción. ¿Y cómo mediamos con esto? Con el diálogo de la otra persona, con su visión de mundo, más allá de las preguntas, consultas o entrevistas a profundidad que querramos situar. ¿Cómo encontramos este punto medio? Lo más importante ahí, que es algo que iba a comentar un poco más adelante, pero que también está presente de manera permanente, es, repito, lo colectivo. Yo generalmente lo que recomiendo es tener una editora o editor amigo. Alguien que esté, porque nosotros en México tenemos un dicho que se me hizo engrudo el texto, ¿no? Que me hice líos, me hice bolas. Pero más allá de la confusión que puede haber también para estar alertas a esto de estaré apareciendo mucho, estaré siendo prejuiciosa, paternalista de, ay, pobrecitas, por ejemplo, pobrecitas las indígenas, ¿no? Que están ahí, aunque no se hace el sentido que queremos dar, ¿no? Pero les digo, nosotros somos eso, somos imperfectas y tenemos prejuicios, todas. O sea, hay que estar alertas y superarlos, es muy difícil, ¿eh? Pero con una mirada que nos acompañe, eso se facilita. Eso de intercambiarnos, yo hablo generalmente de textos porque yo lo que más hago es escribir, pero hay amigas ahora que están muy de moda los podcasts, ¿no? Que nos mandamos los guiones de, oye, esto estará bien, esto estará mal.
Bueno, les cuento un último de las últimas cosas que me pasó. Yo ahorita estoy terminando de escribir, perdón, un libro sobre migración. Es un libro para adolescentes, para interesarlos en el tema, explicarles qué es la migración, qué sé yo. Y en diferentes momentos del libro, yo uso el lugar común, porque también hay que estar pendientes de las oleadas migratorias. Y no me había dado cuenta hasta que vine aquí a Madrid y fui a un foro de podcast, de periodistas que están haciendo podcast, y había periodistas migrantes y contaron que estaban hartos de que se hable de la migración como fenómenos naturales, como fenómenos meteorológicos, como la tormenta de migrantes o como fenómenos naturales como la oleada. Si no son olas, son personas, son seres humanos que están muriendo. Me dio mucha vergüenza conmigo misma, pero al mismo tiempo llegué a casa corriendo y del borrador, de la primera versión del libro que tengo, quité esos términos que yo había puesto de oleada migratoria. Era un prejuicio que yo tenía y un cliché hasta periodístico de escritura, y si yo no hubiera ido a ese foro no estaría consciente, ¿sí me explico? Y bueno, lo mismo pasa si tenemos a siempre hablo de eso, del editor amiga, que te acompaña en el proceso, o eso, tener yo tengo la mayoría de mis alumnos, que todos los talleres que he dado así en los últimos años, me suelen mandar sus trabajos para que les eche una miradita, para ver, no sé, para debatirlos, para que se los comente. Yo eso también, bueno, ahora lo dejo también abierto aquí con ustedes, ¿no? Pero bueno, estamos lejos físicamente, qué sé yo, la tecnología siempre ayuda, pero lo mejor, así como para terminar de responder tu pregunta, es no quedarnos solos en el proceso de la escritura, sino en alguien a quien le tengamos confianza y con esa misión de, oye, fíjate si tú crees, ¿cómo lo ves? ¿Estoy siendo demasiado egocéntrica, demasiado narcisista? ¿Estoy tapando a la fuente? ¿La estoy tratando como víctima? ¿La estoy revictimizando? Hay estereotipos, o sea, que tengan esa atención, porque también recordemos que esto es lo más común del mundo, es mucho más fácil ver los errores o corregir textos o trabajos de otros que los propios, porque la mirada es totalmente diferente. Yo espero que te sirva eso, pero sí, cuando lo hagan se van a dar cuenta esto de trabajar en conjunto o con alguien que los acompañe o les ayude a la lectura o a la revisión de su video o de la escucha de su podcast, y van a ver que es súper interesante cómo se transforma y cómo también vamos descubriendo esas cositas de nosotros que por ahí está bueno cambiar, modificar. ¿Algo más? O sigo, Karen y Ros, cualquiera de las dos que me diga, ¿eh? Si quieres seguir y pues un poco con la consigna que tú has dicho, si alguien quiere preguntar algo, que... Dale, sí, ustedes me dicen si alguien más quiere preguntar algo. Bueno, y esto que les decía también que es para mí muy lindo como cuando me encuentro, ¿no? En este universo con colegas que estamos como en la misma sintonía. Después de que termine este proyecto de las migrantas, le llamamos, tiempo después una periodista que yo no conozco físicamente, argentina, me escribió porque yo escribí un tuit que se viralizó, porque yo comentaba que me llamaba la atención, ¿cómo fue? Me llama la atención que lo de ya, puse, me incomoda cuando me dicen que mis libros son como mis hijos, pero me intriga todavía más que haya personas que hablen de sus animales como perrijos. Pues es como si quisieran imponernos maternar a toda costa, ya sea objetos o libros o animales. Y pues no. Se armó debate porque mucha gente está convencida de que no solo los libros y los perros, los gatos también y las plantas, hay plantijas. Descubrí un mundo ahí que para mí es rarísimo, ¿no?
Pero bueno, aparte de esta periodista está escribiendo un libro sobre las maternidades y me escribió y me preguntó por mi experiencia. Yo no tengo hijos ni tendré. Y me preguntó, me pidió si le escribía algo sobre mi no maternidad, se lo escribí. Y la semana pasada fue muy bonito para mí porque me mandó el borrador, lo que yo hice con las migrantes, y me dijo prácticamente lo que yo le había dicho a mis entrevistadas, y ahora yo estaba del otro lado. Y sentí como bien bonito porque dije, aquí hay como una sintonía de respeto, y en este caso yo estaba ya del otro lado de la grabadora, y la periodista me mandó el texto como lo había escrito para que yo estuviera de acuerdo, que me sintiera cómoda con mi testimonio. Y bueno, eso, les digo, estamos como conectadas, chicas, no estamos solas, así que está bueno. Bueno, esto también, con lo que tenemos que pelear de manera cotidiana, incluso a nivel de la escritura. Repito que voy a seguir hablando de la escritura, pero hablamos también de otros, me quiero referir también a otros formatos. Esto de que las mujeres no somos un grupo homogéneo, me pasa, bueno, las mujeres, ni las feministas. O sea, también hay algo que sí he descubierto que sí me ha gustado en México porque recién volví a viajar ahora después de la pandemia este año, pero tanto en México como acá en España ya está más instalado los feminismos, así en plural. O sea, ya hay como se entiende un poco mejor que no, eso ya solo da idea de que no es una sola cosa, una sola derivación. Bueno, y esto tiene que ver con la interseccionalidad que hablábamos en el principio, ¿no? Y que ya les hablaron con más detalle y con más teoría las chicas de la Laraca, las diferencias de formación, de clase, de raza, de familia. Acá está, sí. Para mí es eso lo que les contaba un poco al principio de la importancia de contar las diferencias y de entendernos a nosotras mismas también. A mí me pasa, y esto era lo que les quería compartir también, cuando abordo temas de indígenas, de mujeres indígenas o de colectivos LGTBIQ, yo me pongo, me estresa, porque siento que es muy fácil que me equivoque. Y ahí es sobre todo cuando, y yo tengo unas amigas que son las que fundaron la agencia Presentes, que es una agencia que empezó como una agencia de noticias para varios países de América Latina sobre diversidades sexuales, y ahora ya lo sumó luchas ambientales, pueblos indígenas y derechos humanos en general, ¿no? Y feminismos, por supuesto. Pero cuando manejo o hago notas o tengo que trabajar eso en cuestiones indígenas o en cuestiones de diversidades sexuales, yo les pido a estas dos amigas que me den una lectura, que revisen, porque me pongo, eso, es como reconozco que me da miedo equivocarme. Porque puedes ofender, porque sin querer se muestra la ignorancia, porque no somos expertas en todo, o sea, no es muy difícil, también estamos aprendiendo en el camino. Este taller mismo es como, pues lo mismo, ¿no? Vamos aprendiendo. Y ahora, espera, acá está, que les quería contar. Acá está, es que hay una campaña. No, se les voy a poner por internet. Pero hay una campaña por el chineo, hay una organización argentina que se llama Mujeres por el Buen Vivir. No encuentro cómo compartirles, pero bueno. Y están haciendo una campaña en contra de una práctica que se llama el chineo, que es tiene que ver básicamente con la explotación sexual en ciudades del norte de Argentina. Y es bien difícil porque hay que explicar la historia de las comunidades indígenas, la integración de las comunidades indígenas, la cosmovisión, cómo se manejan las luchas, además que están teniendo estas mujeres, no solo acá, sino en otras ciudades. Así que, a ver, creo que acá está.
Opening. Ahí está. Así, aquí está. Ahí les paso, ¿eh? Acá está. ¿Ahí lo ven? Luchamos por la vida toda. Es Declaración del Tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. ¿Sí lo ven? ¿Sí, no? Sí, sí se ve, sí. Ah, perfecto. Bueno, este es otro de los links que les voy a pasar, pero es súper importante porque imagínense, esto acaba de pasar ahora, 25 de mayo, fue el tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Hablar de diversidades indígenas es sumamente innovador. Ya no solo de mujeres, obviamente, es el tercer parlamento y por supuesto no tuvo prácticamente cobertura de los medios tradicionales. Y sin embargo, la riqueza del lenguaje que aportan, abordar estas luchas, visibilizarlas, acompañarlas, aprender y entenderlas, es es muy enriquecedor. Es parte de lo que les digo de cómo se amplía la mirada. Esto ya se los pasaré, pero... Y además son bien aguerridas, es tiempo de darle un ultimátum al Estado, que ha permanecido cómplice de criminalidades como es el chineo, la explotación sexual de menores, de niños. A mí esos temas me cuestan un montón, por ejemplo. Yo también hay temas que decido no abordar porque no puedo, me cuesta. Y a mí lo de los abusos sexuales me cuesta un montón. Pero bueno, hay que conocerlos igual. Pero bueno, a lo que veo es que esto está bueno porque y en Bolivia tiene que haber un montón de movimientos y de luchas y de activismos así de comunidades que no son mostradas de la manera en la que merecerían en los medios tradicionales. Así que está bueno ir compartiendo esas experiencias, ¿no? Tener esa mirada abierta. Bueno, ahí pues yo aquí en el propio PDF yo ponía que me pongo nerviosa con los temas en los que no manejo, pero justamente son los que a veces más me estimulan. Pues, está bueno tener también eso es algo bien del oficio, como que te den todavía nervios del trabajo que estás haciendo, ¿no? Y porque más finalmente es lo que permite aprender. A ver, así continuamos por acá. Bueno, cuando ahora que empecemos a trabajar con sus textos y el formato que decidan de acuerdo al tema que elijan o que propongan o en el que tengan interés, hay elementos básicos del periodismo que no tenemos que perder de vista. Por ejemplo, ofrecer cifras y contexto. Lo subrayé hasta el final, pero es esto de el profesionalismo no está peleado con el activismo. O sea, el periodismo profesional que nos vendieron hace años, ya que sabemos que no existe o no es el que nos interesa, no somos neutrales, eso no existe, eso ya lo vimos. Pero lo que sí somos, o lo deseable, para mí, por ahí alguien decide que no, y también insisto, cada quien toma sus decisiones en cuanto al oficio y en cuanto a su militancia, pero ser profesionales. A mí me pasa a veces que consumo productos periodísticos de determinadas periodistas, colegas que son ya tan especializados y usan un lenguaje tan técnico que me siento como expulsada. Entonces me parece a mí que es más, en mi caso, más interesante como manejar el trabajo de forma que que invite a más personas, porque si solamente vamos a hablar entre nosotras, entre las convencidas, entre las que ya apoyamos determinadas luchas, termina siendo también como poco útil para mí o poco útil para lo que yo quiero, como lo que yo quiero lograr con mi periodismo que trato de ejercer, ¿no? Es sumar, que haya gente más interesada en estos temas. ¿Y cómo se logra muchas veces eso? Bueno, entre más profesional sea el trabajo que estamos haciendo, aún cuando, obviamente, sin dejar de tener, que es lo más importante, el enfoque de feminista,
pero no está peleada una cosa con la otra. Y algunas de las herramientas que permiten esto es, por ejemplo, lo de las cifras y el contexto. Puse cifras, pero en realidad son datos. Es algo que es sumamente repetitivo, me lo encuentro todo el tiempo y me pone así como que no entiendo cómo no se corrige. Solemos usar las siglas, yo no, pero digamos a nivel de periodismo, ¿no? ¿Cómo se dice? Sin desglosarlas. Y entonces eso ya parece que damos por sentado que las audiencias saben de qué estamos hablando. Y sí, si le estoy hablando solamente a las personas que ya saben de qué se trata y que ya están de acuerdo con determinadas luchas, pues sí, obvio que ya van a saber, pero no es lo ideal. O sea, hay que dar todo tipo de información, la mayor información posible, porque además eso también nos fuerza a nosotros a pensar cómo vamos a construir el texto, porque ya no es solo una retahíla de lemas feministas, ni es solo un tipo de mirada, es algo de mayor profundidad, es explicar la problemática, no, y no solo eso, no es solo contar un hecho, es también la manera en la que esa realidad se puede transformar. Porque si no, también ahí nos quedamos, por ejemplo, en la perspectiva de género, ¿no? Contar, por ejemplo, un femicidio, pero hay que abordar más, hay que trabajar mucho más. Obviamente que en los medios tradicionales es donde menos se puede hacer por la urgencia, pero la verdad es que la mayoría de los trabajos que se están haciendo en este sentido son en medios especializados o alternativos o independientes, tienen diferentes nombres. Y bueno, ya no podemos escudarnos en la urgencia para no hacer un periodismo profesional feminista. Porque además, por ejemplo, yo fui periodista de agencia muchos años, de la Agencia Nacional de México, corresponsal en América Latina. Y las agencias son muy esquemáticas en su estructura de redacción. Y la verdad es que con trabajo, con oficio, la verdad es que con un párrafo a veces alcanza para contextualizar. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de un femicidio, decir cuántos femicidios ha habido ese año en ese país o los casos más resonantes, no nos va a quitar mucho espacio y ya va a ayudar a dimensionar eso que estamos hablando, porque nunca son casos aislados, ¿no? Eso como cualquier otro tema, ¿eh? No, yo hablé de femicidio, pero cualquier otro tema. Eh, por ejemplo, en el del fútbol argentino, el del fútbol femenino que les decía, también hablar de fútbol femenino y contar un poco cómo viene la mano en este sentido en América Latina o incluso a nivel mundial, ¿no? Pero no nos quitaría más que 2 líneas, es decir, ya hay, no sé, ligas profesionales en 25 países. Creo que no es así, pero no importa. Ya eso nos ayuda a dimensionar cómo va avanzando esto. Por eso la importancia de los datos, porque parece increíble o imposible o dificilísimo, pero una vez es una sola línea ya enriqueció nuestro trabajo. Un solo dato ya le dio otra perspectiva, ya no es solo discurso, ya no es solo la información del hecho puntual, ya es darle enriquecerlo, todo un contexto. Eso, y lo básico, recordar que el periodismo es informar. Yo no estoy peleada con los básicos, no con todos los básicos del periodismo, por eso lo sigo como defendiendo en todo tipo de talleres. Ahora, bueno, les decía, esto de no basta con exponer la problemática o contar la historia. Hay que buscar más respuestas, complejizar, porque también de eso se trata el periodismo feminista. Implica un mayor compromiso. Entonces, un mayor compromiso no solamente en términos de activismo, de que me interesa esta historia y la quiero contar porque soy mujer y porque milito y porque etcétera. No, porque representa una realidad que tiene muchas facetas, muchos matices, que hay mucha información detrás que no se cuenta, que no se busca. Profundizar en el cómo, por ejemplo, porque ¿qué podríamos decir? El acoso, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que existe el acoso, pero
si mostramos, buscamos más hilitos, más caras, ¿no? De profundizar en el cómo implica cuando empezaron, si hay estudios académicos que seguramente los hay, tratar de encontrarlos, no solamente contar el caso puntual o el de un caso específico de acoso. Les cuento esto porque en México ha habido ya como 3 o 4 casos que generan escándalo, pero se ven de manera individual un maestro universitario, un diplomático, un aspirante a embajador. En los 3 casos quedaron como que los echaron de sus cargos, pero hubo muy pocos trabajos que unificaron los casos y que dieron una explicación con mayor profundidad. Si nosotros leíamos los diarios, parecía que eran, sí, el embajador fue acusado de acoso, así el profesor universitario, sin ninguna ligación entre esos 3 casos. Entonces, nada más era como hasta el detallito del día de una carta de alumnas contra el profesor. Bueno, sí, pero si no lo conectamos, no se termina entendiendo que es un problema estructural de la sociedad, no solamente esos casos puntuales, y que tampoco tiene que ver solamente con esos 3 personajes o con más, ¿verdad? Porque es eso, es el peligro a veces y también para que pensemos los temas, si vamos a escoger un caso, es otra vez lo del contexto y lo de una explicación más generalizada, cultural, histórica, sociológica, trabajémoslo con con mayor profundidad, porque solo así tendrán mucho más valor en cuanto a más valor periodístico, y porque además también es parte de nuestra tarea como periodistas feministas, o parte de las premisas de este periodismo feminista que como concepto no tiene tanto, que lo estamos construyendo día a día, ¿no? También, y ojo, esto también es súper importante, plantear perspectivas a futuro, porque, bueno, que es una redundancia, porque perspectiva. Les pongo el caso de las víctimas de narcotráfico, porque es donde más pasa. Y esto yo lo hablo con mis amigas, con mis colegas también, que trabajan en territorio con las madres de desaparecidos, por ejemplo. Es muy importante no dejar la herida abierta, porque también vieron cuando hay algún crimen y van y entrevistan a las familias en el momento en el que se descubrió el cadáver o que se encontró a la víctima, ¿no? Eso es antiético, es morboso, es victimizante y revictimizante, y además no funciona más que para exacerbar los discursos de sí, qué pena de muerte, ¿sí? Porque entrevistar en un momento de crisis a un familiar de alguna persona ejecutada, pues no, obviamente que no va a decir perdón a los asesinos, ¿no? Pero aunque ha habido gente la que se muestra más calma es la que no genera, no va a las primeras portadas. Pues en Argentina también pasa mucho eso, que no sé si en Bolivia o en otros países sea tan usual que entrevistan así a las personas cuando están en carne viva. Eso por un lado, pero además con las madres de desaparecidos, que es con las que, de lo que más sé, vamos, las entrevistamos y después nos vamos, ¿no? Porque finalmente su familiar sigue sin aparecer. Es muy importante no dejar la entrevista eso con la herida abierta, no es de cómo se siente, cómo fue qué pasó ese día de la desaparición, bueno, chao. No es cómo ha recuperado su vida, tratar de guiar la entrevista de forma que haya una esperanza o un cierre y que haya algo vital. O sea, no dejar sumida a las personas entrevistadas en su tragedia, porque de todas maneras ya la viven de manera cotidiana, pero aún así tienen sueños, hay días que ríen, bailan, celebran cumpleaños, sueñan. Es cuidar hasta en eso a nuestras entrevistadas o entrevistados también, o sea, ya no, va más allá de la cuestión de género. Porque eso también nos da otras respuestas y también nos permite salir del tipo de periodismo que solo
se queda a nivel de víctimas, que solo interpreta la victimización y que solo es lo que le gusta. No, no, obviamente sin dejar de reconocer que son víctimas, pero no dejarlas estancadas en ese papel. Eso es, y también porque eso aleja el paternalismo, el maternalismo, como decía la compañera que preguntó hace rato. Hay incluso esta periodista que yo les decía, Marcela Turati, ella da talleres sobre eso porque es una de las que más trabaja con víctimas en territorio. Yo aprendo de ellas porque, por ejemplo, yo otra limitación que yo me veo conmigo misma, ya antes me sentía mal, ahora ya no, porque la reconozco y ni modo, soy así. Yo no puedo estar mucho con las madres de desaparecidos porque me pesa mucho, no tengo tolerancia al dolor. O sea, termino siendo hasta inútil, no sé. Más allá de que seguramente me pondría a llorar. Pero creo que eso al final no termina sirviendo y es como, ¿para qué? Y tampoco me voy a poner a contar, ay, es que yo sufro, pues, ese es el periodismo selfie, ¿ven? De, si yo hiciera una crónica de esto, que nunca lo haría, por supuesto, pero es contar cómo me siento yo de mal con las desapariciones y las madres que están buscando a sus hijos y que escarban la tierra. En México escarban la tierra ellas con las manos, en serio. Hacen sus brigadas de búsqueda las mujeres, es tremendo. Bueno, obviamente que no me voy a poner en ese papel, aunque hay quien sí lo hace, ¿no? Pero bueno, cada quien. Pero admiro muchísimo a mis colegas que sí están y pueden contar esas historias porque es necesario contarlas y qué bueno que ellas, ellas lo hagan, ¿no? Las admiro un montón, eso sí. Bueno, es esto, cuestionar al sistema, interpelar a la sociedad. ¿No? Todo eso que le estoy dando no es fácil, pero justamente ese es el desafío de romper las estructuras del periodismo tradicional que hemos venido padeciendo y ejerciendo en mi caso durante el tiempo, porque yo ya llevo 30 años de periodista. Pero bueno, seguimos aprendiendo. También aquí hay algo que me parece muy importante. Que es un debate permanente que hay con las colegas feministas, sobre todo en redes sociales, que de redes sociales ya vamos a hablar, creo en la tercera sesión. Hay como una competencia a veces entre periodistas de larga trayectoria y feministas de larga trayectoria y feministas recién llegadas que descubrieron el feminismo ayer, o que descubrimos, voy a decirlo yo también para no señalar con el dedito, y creer que la lucha empezó con nosotras, ¿no? Y pues no. Oigan, eso, a mí a veces la verdad me da hasta entre ternura y risa, porque es como, pues no es como, no empezó con nosotras. Y me gustó mucho este tweet que les voy a abrir de Francia Mar, que ahorita es como la que me encanta, porque justamente reconoce eso que en lo que yo hago siempre hincapié también dice Francia Márquez, gracias Colombia, esto fue el domingo en la noche cuando ganaron. Esta lucha no empezó con nosotros, empezó con nuestros ancestros. Eso me encantó porque es a pesar del protagonismo que tiene ella y que el papel de Francia fue fundamental para esta victoria, fue una victoria apretada, apenas 4 puntos de diferencia, ojo, o sea, está brava la situación en Colombia, pero que su primer mensaje, uno de sus primeros mensajes fue un reconocimiento a que la lucha no empezó con ella y con Petro, fue para mí muy importante porque también es algo que yo trato de tener presente, tanto como para no cometer el error, porque son errores que podemos cometer muy fáciles, como cuando descubrimos algo y creer que somos las primeras que lo estamos reporteando o contando o todo eso. No, por suerte hay mucha lucha anterior, incluso hasta con contradicciones y sí, pero también está bueno las contradicciones. Pero bueno, eso de reconocer algo, lo que ya se hizo está bueno. Esto también es muy importante como herramienta para los trabajos que vayan a realizar. Preguntarles a las fuentes cómo quieren ser nombradas, porque por ejemplo, ¿no? Voy a una marcha de la educación y puedo decir la dirigente sindical,
pero porque ya me ha pasado que para mí es obvio que hay que nombrarlas de determinada manera, pero cuando les preguntas a las personas cómo quieren ser presentadas y te dicen otra forma. Por ejemplo, me acuerdo de esta dirigente sindical y me dijo, no, yo soy militante feminista, así. Ah, bueno, listo. Me dijo algo más, pero era como, es respetar cómo quieren ser llamadas, y para eso hay que preguntarles, no dar por hecho que ya sabemos. De hecho, en el periodismo no tenemos que dar por hecho nada, aunque eso suele pasar un montón, es un error muy común. Para evitar esto, obviamente, esto de tener la mirada y la mente bien abiertas, porque las ideas preconcebidas estorban. Hay que tener más preguntas que respuestas, chicas y chicos y chiques, todos los presentes. Esto lo subrayé porque también es algo que tengo muy presente gracias a una periodista feminista mexicana que se llama Daniela Pastrana, porque ella, por ejemplo, se define a sí misma: yo soy una periodista que tiene más preguntas que respuestas. Y me encantó cuando la escuché, porque dije, claro, es que hay que tener presente eso. Porque, repito, muchas veces vamos al lugar del reporteo, al territorio, pero ya vamos pensando, como ya tenemos la entrada, ya sabemos a quién vamos a entrevistar, ya sabemos que esto es bien peligroso y muy común que pasa, ya sabemos qué queremos que nos digan. Y en vez de estar como eso, abiertas a saber, a preguntar, a investigar, ¿no? Por eso es muy, muy importante tener más preguntas que respuestas. Daniela Pastrana es la directora actualmente de Pie de Página, que es un medio feminista, pero que no es como La Brava, por ejemplo, o Alaraca, que es feminista desde el principio, en cuanto a su declaración de principio, pero hace periodismo feminista. De hecho, yo armé, pero ese se los voy a dar, me pase en la próxima sesión, armé ya una base de datos de medios feministas de América Latina y de España. Ya llevo como 25, porque sigo recolectando, porque hay tantas experiencias hermosas y ejemplares, pero ya tengo un archivo que les voy a pasar para que vayan viendo las webs que hay y las páginas y las muestras que hay de ese buen periodismo, porque también a partir de eso nos genera ideas de qué podemos reportear, cómo podemos reportearlo, que eso es muy, muy interesante de compartirlo, porque todo eso nos alimenta y nos despierta inquietudes temáticas también, porque si bien las problemáticas nos pueden ser o no similares, sí estimula la creatividad, como para buscar, por dónde ir, ¿no? También ver cómo resolvieron determinados temas o determinados debates, eso también es muy interesante. Pero ya llevo como 25 medios, así que de hecho, creo que la dejé abierta, porque se las quiero presumir, porque estoy contenta de estar haciendo a ver. Ay, no lo tengo abierto. Pero bueno, prometo que para la próxima sesión se los voy a mostrar, y además voy a dejar el link abierto para que pues si quieren seguir sumando ustedes, porque seguramente hay más experiencias de las que no tenemos mucho conocimiento. También hay algo muy importante, me parece a mí, ¿no? Voy a hablar de lo que pasó en Argentina hace 2015, fue cuando se debatió por primera vez aborto. Sí, fue 2016 me parece. Pero bueno, poco antes del primer debate sobre el aborto, había como un acuerdo tácito de no discutir temas o divisiones de los feminismos públicamente, porque eso afectaba a los movimientos. Insisto que lo bueno para mí, ¿no? Algo que siempre suelo comentar, para mí algo que yo valoro del feminismo como la revolución que es que la primera gran revolución de la humanidad que no tiene líderes, que es un movimiento totalmente horizontal. Eso es una riqueza impresionante, para mí parte de nuestra valía, lo presumo un montón. Pero bueno, eso no es que nadie dé directrices, pero hay
cosas que van ocurriendo de manera natural. Y lo que pasaba era que había ese acuerdo tácito como de no discutir de manera pública temas que pudieran ser de motivo de eso, de pelea, si quieren, ¿no? Como para simplificarlo. Bueno, ahora estamos como en el proceso totalmente diferente y hay, por ejemplo, de la transfobia, ¿no? Que ya también en México hay todo un debate entre determinados feminismos, aunque yo soy de la idea de que la transfobia no tiene nada que ver con el feminismo, ¿no? Pero no puedo dejar de escuchar a, a quienes hacen esa argumentación, aunque me genera es muy conflictivo, porque eso es como obstruir derechos y se supone que que peleamos por derechos, ¿no? Pero hay que, no sé, es como está esa problemática latente en cuanto a nivel de debate, así como el tema del abolicionismo en la prostitución o lo del alquiler de vientres o la pornografía. Solo puse algunos de los, creo que sí, creo que sí regresé a acá está. O sea, hay temáticas que son incómodas para los feminismos, pero que me parece que hay que darlas y que hay que mostrarlas también. Lo que no sé, tengo muchas dudas en este sentido, es hasta dónde termina como afectando, o sea, qué tan pertinente es. Tengo una nebulosa en esto. También se los quería comentar porque yo no sé si alguno o alguna capaz está pensando en hacer un reportaje sobre alguno de estos temas, ¿no? Porque también es interesante, pero es súper difícil cómo abordamos nuestras propias contradicciones y debates de los movimientos, ¿no? No sé, me parece, porque también, bueno, aquí lo anoté, porque también puede pasar un poco como, mientras se los digo, voy pensando en lo complejo que es, creo que es la parte más compleja de lo que hemos venido hablando hasta ahorita, o de lo que he venido hablando hasta ahora. En el tema de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura en Argentina o en Chile también, en los programas de televisión más espectaculares, de más audiencia, suelen hacer falsos equivalentes. Ahora vamos a hablar con un represor de la dictadura y con una víctima. No, no es lo mismo, o sea, no, eso no está bien, no los puedes poner al mismo nivel, no es un criminal, no hay forma. Bueno, también con estos temas de debate podemos caer en lo mismo. Entonces, ¿cómo evitarlo? Pero al mismo tiempo, tenemos que hablarlo, no tenemos que hablarlo. Si los hablamos, ¿cómo los mostramos? ¿Cómo los reporteamos? Esto, no es lo mismo defender derechos que atacarlos. Sí, así que eso lo dejo suelto ahí. No tengo ninguna respuesta. De verdad, aquí lo dejo nomás a la reflexión. No sé, ahí me genera, reconozco conflicto como tantos otros temas. Pero lo que sí creo es que no hay que escapar al debate ni a la incomodidad. Sí, el tema es cómo. Pero bueno, ya iremos construyendo entre todes y todas. Bueno, esto que lo siente el tema de los adjetivos, que parece muy sencillo, pero no lo es, porque también lo he visto en medios feministas, no en este sentido de abundan titulares como el horroroso femicidio, estremecedor, el infartante escote que llevaba tal modelo, tal actriz, no sé, la conmovedora historia. El uso de este tipo de adjetivos está ya totalmente generalizado en los medios tradicionales porque es lo que ayuda a encontrar clics, ¿no? El típico clickbait, que es con lo que ahora es la competencia que hace más miserable al periodismo. Pero estos son los ejemplos más concretos de esos tipos de medios. Pero yo también los he encontrado en algunos casos en medios en construcción, en medios feministas, porque vuelvo a lo de hace ratito, a veces tenemos prejuicios o cometemos errores que no pasa nada, porque todos nos equivocamos, por suerte, pero que hay que estar atentos a la cuestión de la adjetivización
a la hora de que elaboremos nuestro producto periodístico, ¿no? Porque podemos caer en este tipo de simplismos o de cuestiones incluso morbosas sin querer queriendo. Y estos, bueno, también parece obvio y muy sencillo, pero es muy difícil respetar a las víctimas y recordando siempre que no son solo eso, o no somos solo eso, y a sus familias. Y evitar la revictimización a partir del morbo y detalles escabrosos. Yo que estuve viendo las sesiones de las compañeras de la Laraca, ellas hablaron mucho del caso de Devani Escobar, la chica de Nuevo León, en México, que fue hallada muerta en una cisterna y cuya foto fue muy icónica porque hubo una última foto de ella parada de pie en una carretera en la noche, ella había ido de fiesta con unas amigas. Está sola, esa foto es como la vulnerabilidad de todas cuando salimos, ¿no? Pero no por nosotras. Lo que pasó es como en el caso de Devani es un caso extremo de la mala cobertura de la muerte de una mujer. Digo la muerte porque no se ha comprobado todavía que haya sido un feminicidio. Pero la mayoría de la transición es esta, que eso también ha pasado mucho en Argentina. Ojalá lo contaran también un poco cómo es en Bolivia, quienes están allá, pero hay un femicidio, hay un poco de conmoción por determinadas circunstancias. En este caso porque había una última foto de Devani. Pero después de la conmoción inicial, la reacción inmediata de la prensa tradicional es cómo iba vestida, por qué salió a esa hora, por qué su familia la dejó salir, por qué las amigas la dejaron. Es empezar a culpar primero siempre, por supuesto, a la víctima y a su entorno. Y eso es volver a victimizarla y victimizar a la familia y faltarle absolutamente respeto pues a otros seres humanos, ¿no? Así que este tipo eso les digo, a mí me llama la atención porque, sobre todo en México, con colegas varones y mujeres, ¿no? Sobre este tema, y no terminaban de entender algunos y algunas qué era lo grave de mostrar esas notas, ¿no? De abrir esas preguntas, bueno, ¿y por qué su familia no la cuidó? ¿Por qué la dejaron salir de madrugada, ¿no? En una ciudad peligrosa. Y bueno, es cuando nos damos cuenta de por qué hace falta tener tanto perspectiva de género como periodismo feminista. Pero del caso de Devani, yo creo que se van a escribir libros porque ha sido y sigue siendo totalmente monstruosa. Y aquí yo me permito un adjetivo porque estoy con ustedes, ¿no? Pero ha sido terrible la cobertura. ¿Sí? Estoy escuchando a alguien, no sé si quieren preguntar algo. Creo que era un micrófono prendido, pero en el chat sí aprovecho Ok. porque tiene que ver con el siguiente punto que vas a tocar. Sí. Yesenia ha puesto una pregunta. Sí. Dice, en este tema de no dejar las heridas abiertas, también habría un proceso de acompañamiento después, ya que en el momento de la entrevista es inevitable no abrir esas heridas. También se debería tener conocimiento sobre acompañamiento psicológico. ¿Qué piensas de esto? Sí, pero sí, por supuesto. Pero ¿saben qué es lo paradójico? Y repito que de lo que estoy hablando y de los casos que más conozco son los de México en relación con la guerra narco y las víctimas, que esos procesos de cuidado psicológico también los tienen que tomar las periodistas. Porque es estar con el dolor y con cubrir una guerra en tu propio país, es de manera cotidiana ya desde hace ya son 15 años de una guerra que ha dejado cientos de miles de muertos y más de 100,000 desaparecidos. De los desaparecidos, el 30% son mujeres. Es tremendo, tremendo, tremendo. Sí, eso es fundamental, pero eso ya, lo del acompañamiento terapéutico, psicológico, sí es, como decía, fundamental para el posterior. Me parece más importante en este momento subrayar que en la entrevista in situ
no solamente usemos a las personas, sino que tengamos ese cuidado de no dejarlas con la pesadilla a flor de piel, porque está demostrado, lo cuento por las experiencias de que me cuentan mis colegas y que ellas también han escrito en ese sentido, que si vas guiando, que si organizas la entrevista de tal manera de que sí te cuenten lo que quieran contar o no de su tragedia, pero que la última parte sea esperanzadora, sea más que esperanzadora, porque eso es también como a veces idealista, que sea vital, es cómo es la vida, cómo has podido recuperar algo de tu vida después de eso, ¿no? Porque te digo, cuando ya empiezan a contar, es que yo sueño esto, me fui a bailar, celebré mi aniversario de bodas, a pesar de que tienen un hijo o hija desaparecido o el esposo, tienen momentos de alegría también. Eso hay que permitir que lo digan porque también se lo están diciendo a ellas mismas. Y eso ayuda a que al momento de que nosotras nos vamos como periodistas, no las dejamos así nada más. Y también obviamente siempre dejar la puerta abierta de si quieres contarme algo más, si después quieres que continuemos. También hay veces que las personas se interrumpen por el llanto o por la angustia. Obviamente que ahí no continuamos. Yo les doy un abrazo, o sea, a mí ya no me importa nada, ¿no? Pero por eso les digo que soy como, me costaría a mí, he hecho pocos trabajos de entrevistar a víctimas de la guerra narco, primero porque de verdad me pasa muy doloroso para mí, por mi país y qué sé yo, pero también porque además siento que termino no haciendo bien el trabajo, porque eso me estorba, o sea, no es algo bueno. Y en cambio, todas mis colegas que sí lo hacen y lo hacen muy bien, pues han desarrollado estas técnicas como o estas estrategias más que técnicas, para que no sea solamente una cuestión utilitaria, de, ay, tengo la exclusiva con la madre o el padre o el hermano del desaparecido. No, no es eso lo que nos interesa. O sea, nos interesa, obviamente, sí la historia, pero que le sirva a esa persona, que sirva para entender la dimensión de la crisis humanitaria que hay. Vuelvo a lo de hace rato, es para profundizar, no solamente por eso, y obviamente hay que respetar, sí, el dolor de esas personas, porque es durísimo. Bueno, en Bolivia tienen a las víctimas de Sacaba y Sencata, pero son las más recientes o de las que más se habla, pero seguramente hay otras, ¿no? Así que bueno, eso espero haberte contestado. Creo que había otra pregunta en el chat, no sé. No, solo Okay. veo el comentario de gracias. Ah, bueno, buenísimo. Chicas, faltan 5 minutos. Yo, para no, porque si no va a quedar muy cortado. Sí, yo lo dejaría aquí. Bueno, eso ya les dije, lo de respetar a las víctimas. Lo dejaría aquí. Mañana, eso, les mando los links de los materiales que les comenté hoy. Y la semana próxima arrancaría con esto, que es el Monitoreo Global de Medios 2021, que igual ya va a salir el 2022, me parece. Pero también como para que esto lo saqué, para que tengamos una idea de en qué contexto periodístico nos estamos moviendo, porque también eso nos ayuda a dimensionar nuestro trabajo, ¿no? Y a repensarlo y a reflexionarlo. Así que, Ros, Karen, no sé si alguien quiere comentar algo más, preguntar algo más, para así Sí, ya dejar abierto para la próxima sesión. eso, abriremos estos minutos para ver si hay alguna de las participantes que quiera hacer otra pregunta, consulta, comentario. Y si no hay nadie que se exprese ahora, pues ya estaríamos cerrando. Voy a dar 3, 2, 1, ya. Entonces, vamos a dejar que Cecilia descanse, ya que para ella es muy tarde, creo que son casi las 2 de la mañana.
Pero no se me agradecer- nota lo desvelada, ¿no? No se te nota nada, te llevas muy bien, me das muchísima envidia, yo también quiero verme así. Agradecerles a todas las compañeras que están aquí presentes en el Zoom, en el taller, recordarles que nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, y también a todo el público que pueda haber visto en vivo o esté viendo el video más adelante. Realmente muy, muy, muy interesante todo lo que nos has planteado, y esta cosa de la experiencia, ¿no? De tu propio trabajo, tu propio punto de vista, y la importancia también de intercambiar experiencias con otras compañeras con trayectorias parecidas, o por lo menos que van en la misma dirección. Entonces, con eso, por nuestra parte, estaríamos cerrando esta primera sesión de la segunda, perdón, de la segunda parte del Laboratorio de Periodismo de Investigación con Enfoque de Género. Bueno, agradeciéndole a Cecilia y recordándoles a todas que nos vemos la semana que viene, y a todas las que están viendo que vamos a estar dando mucha más información, y de aquí a un mes más o menos tenemos una otra sesión abierta sobre este tema, y después vamos a estar publicando los trabajos de nuestras talleristas. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a todas, estoy muy contenta de estar compartiendo este espacio y nos vemos la próxima semana entonces. Gracias, Cecilia. Gracias, chicas. Buenas noches.